¿Vio? Que sí es bueno que estemos pendientes. Ahora sí, yo creo que sí. Oremos por las naciones de este mundo. Es el tema de hoy. Oremos por las naciones de este mundo. Pero más que las naciones en general, enfoquémonos en la nuestra. Lógicamente hay que orar por todas las naciones, pero enfoquémonos en nuestra nación, en nuestro país, en Colombia, en nuestra ciudad, Bogotá y Medellín, y en las otras ciudades de nuestro país. Entonces, vamos a empezar a orar por las naciones. De Dios es el reino de los cielos, y Él gobernará sobre todas las naciones. Oiga pues, de Dios es el reino de los cielos, y Él gobernará sobre todas las naciones. Orar por las naciones. Hay una regla social que dice que en la mesa no se habla de política. Otros dicen que la política no se debe tratar en el trabajo ni en la iglesia. Todos tenemos una opinión sobre cómo el gobierno de nuestro país y sus líderes están o no están cumpliendo con sus trabajos. Todos tenemos opiniones diferentes. Ahora, eso puede ser diferente. Lo que no puede ser diferente es lo que nos propone el mismo Dios a través de su palabra. Respetar a las autoridades glorifica a Dios. Escuchen lo que estoy diciendo acá, que no es mío, es bíblico. Respetar a las autoridades glorifica a Dios. Es fácil caer en el juego de las críticas y de las acusaciones. Sin embargo, la Biblia nos dice en Romanos 13:1 que Dios apunta a los gobernadores de todas las naciones. Ellos están sujetos a la voluntad y el juicio de Dios. Los cristianos debemos orar por los líderes y los gobiernos de nuestro país o de nuestros países, para que Dios mantenga su mano sobre el pueblo. Nosotros debemos orar para que Dios mantenga su mano sobre el pueblo, sobre el gobierno, que Dios sea el que dirija realmente los hilos de nuestro país. Romanos 13:1 dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Esto es como difícil de entender. ¿Cómo así que toda autoridad es puesta por Dios y los que están allí fueron colocados por Dios? Entonces todos estos gobiernos perversos, malos, que han dañado, que han destruido, entonces, ¿qué? Vamos a ver qué nos quería decir Pablo en la carta a los Romanos, en ese versículo 1 del capítulo 13, cuando nos decía que nos debemos someter a toda autoridad de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Oremos por nuestro país. Cuando oramos por la paz de nuestro país o de nuestra ciudad, estamos orando por algo que nos afecta directamente. Es algo que directamente nos va a afectar. Ahorita más adelante les explico esto de Romanos 13:1. No crean que lo olvidé. Cuando oramos por la paz de nuestro país o de nuestra ciudad, estamos orando por algo que nos afectará directamente. Lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en nuestra ciudad, no es ajeno a nosotros, porque de alguna manera, directa o indirectamente, va a afectar nuestra vida o de las personas cercanas. Entonces hay que orar, no solamente porque pensemos que es bonita la paz, sino porque nos conviene orar por la paz de nuestro país y de nuestra ciudad. Porque primero es lo que Dios manda y desea, y segundo es para nuestro propio beneficio. Jeremías 29:7, y lo voy a poner en contexto antes de leerles ese pasaje, Jeremías 29:7. Mire, el pueblo de Israel en ese momento estaba cautivo. No estaba en su ciudad ni en su país. Estaba cautivo en otro país, en Babilonia. Estaban bajo cautividad. Eran esclavos otra vez. Habían sido llevados cautivos a esa ciudad. Sin embargo, mire lo que les pide Dios por medio del profeta Jeremías en medio de su cautividad. Y trabajen por la paz y prosperidad de la nación donde los envía al destierro. Oiga, ni siquiera es por la ciudad de ellos. Trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los mandé al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes.
y no era su ciudad, es una ciudad donde estaban en el destierro, ni siquiera era su propia ciudad. Y Dios les pide que trabajen por la prosperidad de esa ciudad, que oren, que le pidan al Señor por esa ciudad, porque el bienestar de esa ciudad, del bienestar de esa ciudad, dependerá el bienestar de ellos. Oiga, pues, ni siquiera era su propia ciudad, su propio país. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Le pido el favor que lo cierre. Ay, yo. Así que ora siempre por tu ciudad, tu país y los líderes que tienen la responsabilidad de gobernar. Escuchen, ora siempre por tu ciudad. ¿Cómo es tu oración? Primero la pregunta es, ¿cómo es tu oración? ¿Qué tanto oras? Pero en tu oración también incluyes no solamente tu situación de vida, tus problemas, tu familia. ¿Será que en tu oración también estás incluyendo orar por tu ciudad, por tu país, por los líderes que tienen la responsabilidad de gobernar tu país, tu ciudad, así no sean de tu agrado? Le pides a Dios dos cosas: que ilumine sus corazones y sus vidas, o si no, que sea, que sea posible vivir en esta situación mientras encontramos otra solución a eso que estamos viviendo, y que nos ayude a encontrar un líder realmente bajo la dirección de Dios. Oramos para que el Señor intervenga en las elecciones, en nuestros corazones. Tenemos ese tipo de oración. Orar por ellos es orar por tu propio bienestar, dice la palabra de Dios. Dios tiene planes para nosotros. Y mire que está en el mismo contexto de Isaías, mire, 29:7 y aquí está 29:11, o sea que es una lectura completa. Él venía hablándole al pueblo de Israel de que trabajaran por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro, que pidieran al Señor por esa ciudad para tener bienestar, porque si ellos oraban por esa ciudad en la que estaban viviendo en ese momento y había bienestar y paz en esa ciudad, habría paz para ellos. Y mire lo que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Ustedes en este momento ven aflicción, ven conflicto, se ven presos en una ciudad que no es de ustedes, se ven desterrados, apátridas, sin rumbo, sin dirección, sin Dios. Pero Dios les dice al pueblo de Israel, y esas mismas palabras van dirigidas hoy a nosotros: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Les quiero animar a algo. Dios no ha perdido el control. Dios sigue estando en control. Afirma el Señor. Él lo afirma. Él tiene planes para nosotros, pero para poder que esos planes se cumplan en el Señor, debemos ¿qué? Trabajar por la paz, la prosperidad y pedirle al Señor por nuestra tierra, por nuestra ciudad, porque Él sabe muy bien los planes que tiene, afirma. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestro país, para nuestra nación. Él tiene planes de bienestar, no de calamidad, de un futuro y de un futuro con esperanza. Es claro ver que el mundo entero está bajo el poder del maligno y al maligno le estorban los dirigentes que buscan a Dios. Y hay más ataque para los dirigentes que buscan a Dios, que buscan agradar a Dios. Por eso debemos socorrerlos, protegerlos, arroparlos con nuestra oración, para que todas las fuerzas que se han levantado contra ellos no prosperen. Aquí en este país ha habido brujería, ha sido entregado a chamanes, a brujos, a hechiceros, y ellos sí hacen su trabajo. Ellos hacen su trabajo de chamanismo, de brujería, y nosotros los cristianos callados, en vez de orar y levantarnos y decir: rompemos toda cadena de hechicería, de brujería, de chamanismo contra el presidente, contra el gobierno, contra el país. Lo rompemos en el nombre de Jesucristo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso hacen los cristianos, parados en la brecha. Y ahorita vamos a ver que Dios mismo se disgustó porque no había un hombre parado en la brecha haciendo ese tipo de oración. No había un hombre en la brecha diciendo: aquí estoy yo, respondiendo por mi país en oración, levantándome inconforme, diciendo que yo no quiero un país de chamanes, de brujos, de esoterismo. No, este país es gobernado por el Señor. Esa es la razón de un cristiano. Porque es que los cristianos somos llamados a algo, y enseguida les voy a decir. Dios piensa darnos paz, lo acabamos de leer. Él siempre busca nuestro bien.
En este pasaje le habla al pueblo de Israel cautivo en Babilonia, ciudad a la que llamaban la gran ramera, o sea que de ella no podía esperarse nada bueno. Sin embargo, Jesús, Dios les pidió al pueblo que oren por esa ciudad, por el bienestar de esa ciudad, por la paz de esa ciudad. Sin embargo, la llamaban la gran ramera, pero Dios quería que oraran por ella. Recordemos que el pueblo de Dios sufrió dominio de varios imperios. Estuvo en Egipto, fue cautivo por Babilonia y cuando Jesús nació estaban bajo el dominio de los romanos. Sin embargo, siempre fue guardado ese pueblo. ¿Por qué? Porque era el pueblo elegido por Dios y porque oraban a Dios en un mismo corazón. Jeremías 29:7 dice, y trabajen por la paz, lo acabamos de leer, y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Pidan a Dios por la ciudad, por los gobernantes de la ciudad. Trabajemos por la paz de la ciudad, no seamos parte del problema. Hace poco leía de un pastor cristiano que admiro mucho. Decía, yo no entiendo cómo un ser humano se llama cristiano y es capaz de avalar las cosas que van en contra del cristianismo. ¿Cómo es capaz de votar por un presidente que está a favor del aborto, a favor del matrimonio gay, a favor de esa agenda de la ideología de género? No entiendo cómo los cristianos, siendo cristianos, votamos por ese tipo de personas. ¿Por qué nos dejamos llevar más por este tipo de situaciones y hay un montón de rencores y odios? No. Trabajemos por la paz y la prosperidad de la ciudad. Provida, ¿cierto? Pidan al Señor por la ciudad porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Si los cristianos que somos mayoría nos uniéramos en oración y en elegir bien, nuestro país no tendría estos temores, estas angustias, estas afugias. Entonces, está en nuestras manos cambiar el rumbo de la ciudad, de nuestro país. Pero desafortunadamente, como lo dijo Juan Pablo II en el documento de Aparecida en Brasil, que Latinoamérica es una de las grandes poblaciones de bautizados, donde más católicos hay, de bautizados inmenso en el mundo. La mayor parte de bautizados católicos en el mundo están en América y sobre todo en América Latina. Y dice, desafortunadamente, América Latina, o afortunadamente en una forma y en otra no, es uno de los continentes de más bautizados, pero no de convertidos. Y por eso él acuña en ese momento en Aparecida, Brasil, el término de la nueva evangelización, que no quiere decir que haya un nuevo evangelio, sino que hay que renovar otra vez y volver a llevar la evangelización a los católicos tradicionales, a los de la religiosidad popular y mostrarles que hay un Dios que está más allá de esa religiosidad. Porque es que nada ganamos de ser cristianos y ser iguales a lo mismo de los otros seres humanos, porque nosotros los cristianos supuestamente somos sal y luz del mundo. Da tu paz a mi ciudad, Dios mío, ten misericordia y ayúdanos. Debemos interceder por la paz de nuestra ciudad y por la de aquello donde nos encontremos, porque eso depende también de nuestra tranquilidad, no solamente por la nuestra, sino por la ciudad donde estamos, porque de eso depende también nuestra tranquilidad. Si estás en una ciudad extraña, ora por ella. Dios le decía al pueblo, prosperen y multiplíquense porque estarán largo tiempo allí. Hay que luchar contra tinieblas y potestades de mal para conseguir la paz. Hay que orar, pararse en la brecha, rogar al Señor, interceder por esa ciudad. Lo decía la canción ahora, si mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Mira que aquí dice, el pueblo que lleva mi nombre. ¿Cuál es el pueblo que lleva el nombre de Jesús? El cristianismo. Los cristianos, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé, es una promesa desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Pues eso está claro, 2 Crónicas 7:14. Mire lo que debía hacer el pueblo que lleva el nombre del Señor, o sea, los cristianos. Si se humillan, oran, buscan a Dios de todo corazón, abandonan su mala conducta. Estamos hablando de nosotros. Entonces, si nos humillamos, si oramos, si buscamos, si abandonamos nuestra mala conducta, Él nos va a escuchar desde el cielo. Va a perdonar nuestro pecado colectivo como ciudad, como país, como nación. Y va a restaurar nuestra tierra. Pero debemos humillarnos, orar, buscarlo, abandonarnos
Nuestro director John Jairo Vázquez, muy consciente de toda esta situación que está pasando, planteó una oración 3 veces al día, como lo hacía Daniel, a las 5 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. Yo les estoy enviando a ustedes la información por el grupo. Algunas personas se conectan y están en esa brecha orando por el país, por la ciudad, por las situaciones de cada uno de nosotros. Y es un tiempo hermoso. Y lo podemos hacer, es entrar, los que no tienen forma de entrar por Zoom, no es sino que entren a Facebook, todos tienen Facebook y buscan Corporación La Comunidad, y cuando busquen Corporación La Comunidad van a encontrar ahí en vivo, a las 5 de la mañana, si te levantaste, ora con una persona que está orando con más de 300 personas al mismo tiempo y que están compartiendo un texto bíblico, ora a la 1 de la tarde con esas mismas personas, ora a las 6 de la tarde con esas mismas personas, y estamos clamando con un mismo sentir, con un mismo ruego. En la brecha, es lo que les decía ahora. Mire lo que dice el Señor en Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. O sea, Dios no halló un hombre parado en la brecha diciendo, aquí estoy, Señor, parado en la brecha, reprendiendo toda situación de las tinieblas, orando, Señor, deteniendo todas las cosas malignas y malévolas que se han levantado con nuestro país. Todos estos pactos, todas estas alianzas con el enemigo, con el Dios de este mundo, Señor, con el maligno. Todo esto, Señor, me levanto en la brecha y oro por ellos, Señor. No solo yo, tengo un grupo de cristianos, de amigos, de hermanos, que nos levantamos en la brecha orando, intercediendo por nuestra ciudad y por nuestro país y por nuestra familia. Qué bonito eso. Resulta que Esther, en el libro de Esther hay una historia muy bonita, es muy larga, no la alcanzo a contar toda, pero más o menos hubo un edicto después de unas trampas de un hombre que, Amón, ¿cierto? Hizo unas trampas y todo para acabar con el pueblo de Israel, ¿cierto? Con el pueblo judío. Y enredó al rey a que firmara un edicto ya tenía listo para que eso se diera, para exterminar a ese pueblo, para acabar con todos ellos, matarlos a todos. Y Esther estaba en el palacio. Y Mardoqueo, un hombre cristiano, un hombre de Dios, intercede ante Esther, pero Esther se queda tranquila porque pensará, pues yo estoy aquí, yo soy casi la reina, y a mí qué me va a pasar y a mi familia. Y entonces Mardoqueo le dice, no creas que porque estás allá no te va a pasar nada, finalmente tú también eres judía y algo te va a alcanzar. Mire lo bonito de esa historia. Se enviaron Esther 3:13, no les puedo leer toda la historia, pero si la quieren leer, lean todo el libro de Esther. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio, mediante mensajeros veloces con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que lo mataran. O sea, ya estaba el comunicado, ya estaba listo para mandar el edicto, la firma del rey, todas esas cosas. Y mire lo que pasó. Ya me salto al 4:11 porque no puedo leerles toda la historia. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera... bueno, resulta que Mardoqueo le dijo a Esther que hablara con el rey y que le contara la situación y le dijera que eso era una trampa y que ella también era judía y todas esas cosas. Entonces Esther le mandó decir a Mardoqueo lo siguiente. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey les tienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días, dijo Esther. O sea que Esther tenía miedo de presentarse al rey para hacerle la petición por su pueblo. Así que Atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo, que era el cristiano fiel que había mandado a decir a Esther que los ayudara ante el rey. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. Mire lo que le mandó decir Mardoqueo. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado. Mire la fe de Mardoqueo. Si tú te quedas callada, Esther, pues Dios ama tanto a esta nación que el alivio vendrá por otro lado. Pero tú eres la llamada. Y mire lo que dice. Pero tú y tus parientes morirán.
¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Sería que Dios te puso reina allá en el palacio precisamente para utilizarte en este momento. No te tranquilices porque estás allá, porque Dios va a liberar al pueblo de todas maneras, sea por tu ayuda o sin tu ayuda, pero tus parientes y tú van a morir. Sin embargo, Dios va a levantar al pueblo. Ahora, ¿no sería que Dios te permitió ser reina para que ayudaras en esta situación? Entonces, esas palabras conmovieron a Esther. Entonces, Esther envió el siguiente respuesta a Mardoqueo. Mire lo que le mandó decir. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. O sea, oren para que yo pueda presentarme ante el rey y presentarle esta causa y pedirle que no lo haga. Oren para que me dé gracia, para que haya gracia ante el rey y pueda salvar al pueblo de Israel, a los judíos. Y ayunen por 3 días. Y yo voy a hacer lo mismo con mis doncellas acá, háganlo ustedes. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. El final lo van a encontrar leyendo el libro de Esther, aunque el final siempre en estas cosas es grandioso. Dios salvó a su pueblo. Pero si quieren conocer toda esa historia, lean el libro de Esther, que es cortico. Y es una historia bien bonita de cómo Dios libró a una nación del exterminio. Ahora, la pregunta. Héctor, hay una película hermosa y está muy fiel a la palabra. Creo que es en YouTube. Sí. ¿De qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre Esther? De Esther, se llama Esther y es hermosa la película. Qué rico. Ahorita, si podés, nos mandas el link si de pronto lo encontrás. Gracias, Luz Dalia. Entonces les cuento esto. Esta historia muy bonita y nos da un ejemplo. ¿Qué hicieron los judíos? Ayunaron por 3 días. Ayunaron, oraron, se rindieron ante Dios y Dios los escuchó desde el cielo. Hay 7 reglas de intercesión por la nación. Se las voy a explicar. Es tiempo de amar a Dios y de orar y de interceder por la nación. La primera, lo primero que tienes que hacer es orar por las familias, por tu familia y no por tu familia central, ¿cierto? Nuclear, sino por tu familia extensa también. Mire lo que dice. Primero, las familias son base fundamental de una sociedad. La sociedad está formada por familias, por pequeñas células que forman la ciudad. ¿Ya? Cada una de ellas tiene la responsabilidad de educar a los ciudadanos. Nadie sino la familia forma en valores, modales, costumbres y hábitos. Cierta vez una señora me pidió que reprendiera a su hijo, pero le respondí que la responsabilidad de educarlo era de ella. Yo no podía hacer su trabajo. Es el trabajo de ella. Los profesores no estamos para educar a los muchachos. Les reforzamos los valores que traen de la casa y les damos otros valores y tratamos de hacer lo imposible, pero los valores se siembran en el hogar. Los que deben educar a sus hijos son los padres, las madres, las familias. Debemos orar por hogares integrados, porque así reduciremos la violencia e intolerancia. Ora primero por tu familia y luego por las demás. Esa es la primero que tenemos que hacer, orar por nuestra familia. Salmo 107, 41, pero rescata de la dificultad a los pobres y haz crecer a sus familias como rebaños de ovejas, Señor. Rescata la dificultad de las personas pobres. A veces la pobreza trae división entre las familias. Ayúdalos en sus situaciones difíciles y haz crecer a las familias como rebaños de ovejas, Señor. No solamente en lo material, sino en lo emocional, espiritual, en su unidad. Jesús conocía sus pensamientos y le contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Qué tristeza que esta situación política esté dividiendo las familias. Una familia, una ciudad dividida por peleas se desintegra, se desune. Oh, esto no nos debe llevar a la desunión, nos debe llevar a la unión. Si los pensamientos de algunos de nuestras familias van en contravía de los nuestros, pues oremos si pensamos que nosotros tenemos la razón en esta situación, pero no contendamos con ellos.
Oremos por la paz, por la fraternidad, por la unidad de la familia y tratemos de ser menos violentos en las redes. Es más, tratemos de no meter esta situación en las redes y menos con la familia. Mire lo que dice: una ciudad o una familia dividida por pelea se desintegrará. Todo reino dividido por una guerra está condenado al fracaso. Qué cosa tan tremenda. Son palabras de Jesús. Está en el Evangelio de Mateo. Son palabras del mismo Jesús. Segundo, ora por la iglesia. Hay que orar por la iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los laicos, los que prestamos un trabajo para la iglesia evangelizando. Ora por todas las personas que lideran este tipo de causas. Corporación La Comunidad, en cabeza de John Jairo Vázquez y todos los líderes. Y ora por mí. Estoy echándole una cuña. Yo no soy el super líder, pero Dios me ha puesto para evangelizar y necesito el apoyo de ustedes en oración porque sé que los ataques apenas empiezan y el mundo va a atacar mucho a las personas que lideran este tipo de movimientos. Sus líderes y congregados. Segundo, ora por la iglesia, sus líderes y congregados. Todos somos parte de ella y debemos dar buen ejemplo. No solamente el líder o guía debe ser íntegro. La paz es una cadena de la que debemos formar parte. Somos todos responsables de la paz. Debe construirla tanto el maestro como el alumno, el que compra y el que vende, el ciudadano y el gobierno. La paz es responsabilidad de todos, no solamente de los líderes. Deuteronomio 26:15 dice: ahora mira desde tu morada en el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a esta tierra que juraste a nuestros antepasados que nos daría, una tierra donde fluyen leche y miel. Cuando está diciendo que bendice a tu pueblo Israel, aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Y en este momento el pueblo de Dios, el Israel de Dios, es su iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor, a esta tierra, Señor, que le juraste a nuestros antepasados que nos darías, que sería una tierra donde fluye leche y miel, para tus hijos, para la iglesia, Señor, que es tu tierra, que es tu heredad. Por eso vi la santa ciudad de Jerusalén que venía del cielo vestida de lino fino. Mira, nosotros somos el Israel de Cristo, la iglesia es el Israel de Dios. Ora por la iglesia, somos parte de la iglesia. Efesios 4:4 dice: pues hay un solo cuerpo, que es la iglesia, y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Todos somos una sola iglesia. No hay muchas iglesias. No contiendas con los hermanos que no están en la iglesia católica, pero igual son cristianos. No, somos un solo cuerpo, un solo espíritu, y fuimos llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Dejémosle ese oficio a Dios. Unámonos como iglesia a orar por las familias primero, por la iglesia después. Ya sigue lo siguiente: oremos por los educadores. Óigame, en este mundo donde los educadores, y lo digo porque lo conozco, sacaron a Dios de los colegios, de las escuelas, de las universidades y hasta de sus vidas. Hay que orar para que Dios levante educadores que tengan el Espíritu de Dios, que se pongan de frente en la brecha y que no renuncien a hablar de Jesucristo a los muchachos, a los niños, a los jóvenes y en el lugar donde se desenvuelvan. Oremos por los educadores que contribuyan a formar buenos ciudadanos. Yo todavía me eduqué en un sistema de mucha disciplina y orden. En el colegio nos exigían hacer una fila impecable antes de entrar a clases y revisaban uno a uno la presentación y limpieza. Había castigo, yo no sé si a ustedes les tocó, como reglazos, jalones de oreja para quienes no obedecían. Si me quejaba con mi mamá, ella me empujaba, me emparejaba por chismoso y mal portado. Ahora esto ya no es posible sin escuchar la queja de los padres de familia. Lo oímos a la disciplina y a la educación. De hecho, cuando uno llama a un papá o una mamá, yo como educador, y le pongo una queja del niño, el que salgo perdiendo soy yo. Es que usted se la tiene montada, es que ustedes son muy intolerantes, es que usted no entiende al niño, es que el niño tiene TDAH, es que el niño esto, es que el niño no sé qué en la casa. Ay, es una cosa tremenda, porque ya le huimos a la disciplina y a la educación. Oremos para que los educadores sean respetados, valorados y para que fomentemos los valores cristianos en nuestros alumnos.
Es necesario orar por los centros educativos para que vuelva la disciplina y buenas costumbres. Hay que orar por los centros educativos. Ustedes tienen hijos, nietos, oren. Y si es posible, traten de que sus hijos sean educados en centros educativos de corte católico o cristiano, para que los formen en valores diferentes, con buenas costumbres, con disciplina. Proverbios 11:14 dice, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Los maestros son líderes, Dios les dio la sabiduría, les dio consejo, pero algunos se desviaron. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero los que enseñamos en la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Algunas personas nos van a contradecir, pero sabemos que estamos enseñando la sana doctrina de Dios, de Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Aunque nos contradigan, aunque se levanten contra nosotros, aunque nos injurien, aunque nos hagan trampas. Mateo 5:13 dice, y esto no solamente para los maestros, para todos nosotros los cristianos, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Ustedes se imaginan los cristianos tirando piedras, levantándose, quemando carros? Pues si somos la sal del mundo es para ser diferentes, para darle sabor y sentido a la vida. Pero si esa sal deja de tenerse esa propiedad de ser sal, pues se descarta, la pisotean y la ven como algo que no tiene valor. Por eso el cristianismo ha caído tan bajo, porque los cristianos no hemos mostrado que somos la sal. Somos parte del problema algunos. No, seamos parte de la solución. Nosotros no vamos para donde va el mundo. Nosotros vamos en el camino de Cristo. Y el camino de Cristo es la paz, la concordia, el diálogo, el amor, el respeto, la solidaridad, la fraternidad, la caridad. Ese es el camino de Dios. No podemos estar en el camino del mundo. Cuarto, hay que orar. Alguien tiene prendido el micrófono, qué pena. Cuarto, hay que orar porque los espectáculos públicos sean proveedores de sana cultura, educación y moral. Alguien tiene prendido el micrófono. Que las tinieblas no se apoderen de ellos. Ojo, los espectáculos públicos. Anteriormente, cuando uno mira al pueblo de Israel, los espectáculos públicos eran todos ofrendados a Dios. Fiestas, regocijo, alegría para alabar a Dios. Hay que orar para que Dios nos dé espacios de esparcimiento públicos, pero sanos, de sano esparcimiento, donde podamos tener felicidad entre nosotros. Los cristianos nos podemos congregar, nos podemos ir a piscina, ir a un parque, ir a un pueblo, ir a una montaña, hacer una caminata. Que esos espectáculos públicos que nosotros promovamos como cristianos sean espectáculos de vida, de luz, no de tinieblas. ¿Cómo queda un cristiano promoviendo actos y espectáculos que llevan a las tinieblas? No tiene sentido. Somos diferentes. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Una vida que todo lo que hagamos sea pensando en la devoción, la dignidad, el respeto, caracterizada por eso. Primera de Tito 2:8, deseo que en cada lugar de adoración, en todo lugar, o sea, si estamos en la fiesta de la casa, ¿por qué convertimos un 24 en una fiesta pagana, por ejemplo? 24 de diciembre. Un 8 de diciembre, ¿por qué la convertimos en una fiesta pagana de tinieblas? No, deseo que en cada lugar de oración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo, de controversia. Y como lo dice Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes de llenos del Espíritu Santo. Ahora, quinto, es urgente orar para que los medios de comunicación sean responsables en llevar la verdad en todo lo que divulguen.
Ojo, hay que orar por los medios de comunicación. Y en este mundo donde la comunicación está tan tergiversada, hay que orar a Dios para que nos ayuden a detectar toda la falsedad. Alguien tiene un micrófono abierto, qué pena nuevamente. Sean responsables en llevar la verdad en todo lo que divulguen. Pablo escribió acerca de otra tendencia en los últimos días en la que los medios de comunicación desempeñarían un papel fundamental. Escribiendo poco antes de su muerte, ocurría en el año 67 después de Cristo, dijo Pablo. Mire lo que dijo. Segunda Timoteo 3:1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Oiga pues la visión de Pablo tan tremenda. Si ustedes ven algo que se parezca a la realidad que tenemos en este momento, ¿será que Pablo estaba hablando a través del Espíritu? Mire lo que le dice a Timoteo. Precisamente para que Timoteo divulgue como un medio de comunicación lo que es malo y las verdades. Mire, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en el lugar de amar a Dios. Sería que Pablo estaba viendo este momento. Tremendo, ¿no? Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y aquí viene, ¿qué tiene que ver esto con la comunicación? Nosotros no podemos reproducir como autómatas, como loquitos, todo lo que nos mandan las redes. Nosotros debemos ser muy cautos, muy prudentes antes de reproducir un mensaje que nos mandaron en Facebook, en YouTube, en WhatsApp. Yo soy tan prudente, yo miro cada situación, analizo si dicen una cosa que dijo la iglesia, busco en las redes que tengo yo del Vaticano, ¿cierto? Y todas las cosas. Inclusive alguno me ha preguntado, Héctor, están escribiendo esto, ¿tú qué opinas? Y yo hoy indago en Asiprensa y voy a la página del Vaticano donde están las últimas publicaciones del Vaticano y todo, y le digo, no, eso es totalmente falso. Eso no lo dijo el Papa, ni el Papa está convocando a una oración en este momento, ni María se apareció en un buñuelo, eso es mentiras, ¿cierto? Todas esas cosas que la gente reproduce y reproduce y reproduce, sí, porque se lo mandaron, le pareció muy, muy, muy cool, muy bacano, muy... No, mire lo que dice la Biblia. Quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para enojarse. A veces escuchamos un mensaje y nos indigna, es que mire lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo la iglesia, es que como así que este papa, este sacerdote hizo esto y no sé qué, y nos enojamos y empezamos a reproducir. Cuando al tiempo dicen, la noticia que ¿cómo queda uno ante los amigos? Era falsa, el sacerdote fue mal interpretado o fue calumniado, no sé qué. Entonces, ojo, seamos muy rápidos para escuchar, muy lentos para reproducir y para hablar y lentos para enojarnos. Eso lo debemos aprender, a ser prudentes en el momento de las comunicaciones. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Eso dicen muchos por las redes. Dicen que lo bueno, que lo malo es bueno. Y los cristianos hacemos con la cabeza, sí. Que la oscuridad es luz, sí. Y que la luz es oscuridad, sí. Que el amargo es dulce, sí. Y que lo dulce es amargo, sí. No, nosotros como cristianos tenemos dos cosas. Tenemos a Dios, tenemos discernimiento, tenemos su palabra, tenemos la verdad. Y si tenemos la verdad, ¿cómo nos vamos a dejar enredar por lo malo, por la oscuridad, por lo amargo? No, no sigamos el cuento del mundo. A mí me parece un texto, un pasaje muy bonito, Efesios 4, 17 al 20. Es un texto que a mí toda la vida me ha fascinado y lo he enseñado las veces que usted quiera, porque es que dice algo tremendo de la diferencia que tenemos que tener nosotros, los hijos de Dios, frente a los que no son hijos de Dios.
Mire lo que dice, les aconsejo, dice Pablo, que ya no vivan como los paganos. Uy, qué tremendo. ¿Quiénes son los paganos? Pablo lo sigue diciendo, los cuales viven de acuerdo a sus inútiles pensamientos. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios. Escuchen por qué. Porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han vuelto ciegos y han cometido sin freno toda clase de cosas impuras. Ay, el versículo 20 dice algo muy bonito. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. O sea, ¿ustedes para qué conocieron a Cristo? Para vivir como ellos. No, ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Si es que de veras aprendieron de Él en qué consiste la verdad. O sea, si ustedes conocen la verdad, ¿cómo van a vivir como ellos? No, ellos no son de Cristo, ustedes sí. Ustedes conocieron la verdad y tienen que ser diferentes. Ojo, esa es la invitación. En el Isaías 5:20 dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno, lo bueno es malo, que la oscuridad es luz, la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce amargo. Sigue diciendo, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Y Jesús los aplastó, Pablo los aplastó para en el capítulo 1, versículo 17, dice, ¿dónde pararon el sabio y el entendido? Y los que saben discutir sobre cosas de este mundo, yo conozco, yo he leído, yo sé mucho de este mundo, tengo 1000 libros y todas esas cosas. Los que saben discutir sobre cosas de este mundo, dice Jesús, dice Pablo, Dios ha convertido la sabiduría de este mundo en una tontería. Antes prefirió salvar por medio de su mensaje, aunque sea un escándalo para los que no son del mundo, para los que son del mundo. Este evangelio es un escándalo para los que son del mundo, pero tiene más sabiduría que todos los libros del mundo. Eso es lo que dice Pablo. Señor Jesucristo, tú hablas y haces todo lo que se ve y tú que no, y lo que no se ve. Y lo que no se ve, se haga realidad. Te damos gracias por el don de los medios de comunicación para llegar a los lugares más remotos de la tierra con mensajes de esperanza y de vida. Yo los estoy utilizando, entonces por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, tenemos los medios de comunicación para utilizarlos con mensajes de esperanza y de vida. Claro, es que los podemos utilizar y los medios de comunicación nos ayudan a capturar más gente, a tener más gente conociendo esta belleza de mensaje. Te damos gracias por aquellos que arriesgan su seguridad e incluso sus vidas para exponer la justicia y traer noticias de esperanza. Que se esfuercen por ser portadores de la buena nueva a la que todas las personas puedan llegar a conocer la vida abundante para la cual hemos sido creados y aún más maravillosamente redimidos en Jesucristo. Ofrecemos nuestra oración en tu nombre, en el poder del Espíritu Santo, por la gloria del Padre. La economía es el sexto objetivo. Está comprobado que la pobreza es uno de los motivos de la violencia. El bienestar económico es necesario para la tranquilidad del espíritu. Debemos orar por la prosperidad de comerciantes, fabricantes y exportadores que generan empleos para que todos estemos bien. ¿Cómo vamos a estar en contra de los comerciantes, de los empresarios, de los fabricantes, si ellos son los que generan empleo? Esa lucha de clases es una falacia, es una mentira, es un sistema fracasado. ¿Cómo vamos a pelear contra las personas que traen progreso al país? No debemos orar para que sean personas idóneas, con corazón grande. Vea, no estamos muy lejos. Aquí en Medellín hay un hombre, Arturo Calle, con un corazón tremendo, un comerciante que fue capaz de pagarle a sus trabajadores estando en la casa mientras hubo esa cuarentena exagerada. Le siguió pagando el salario normal y no estaba vendiendo nada porque los almacenes estaban cerrados. No todos los comerciantes son usureros ni malos. Oremos por los que son así para que Dios cambie sus corazones, para que no se enfoquen tanto en el dinero, sino en sus trabajadores. Pero oremos por la prosperidad de los comerciantes, los fabricantes, los exportadores, los negocios, los que hacen empleo, los que generan empleo, para que todos estemos bien. Dejemos esa lucha tonta de clases que no nos lleva sino al fracaso y a la pelea y a la guerra. Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Dios va a suplir todo lo que necesitemos. Hay que orarle a Dios para que supla, para que nos llene de esperanza, para que nos llene de amor. Hoy les podía hablar de la economía desde Mateo
6, 25 al 32, del 34, cuando habla, mira las aves del cielo, no siembran ni cosechan, todo eso del Dios proveedor, y hay muchos textos. Quise cerrar con este nomás. Este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesite. Este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten, dice Pablo a los filipenses. De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús, nos va a suplir de todo lo que necesitemos. Nuestra séptima intercesión, que es la última, debe ser orar por los gobernantes. Para vivir quieta y reposadamente debemos tener un sistema de gobierno eficiente y confiable. Si queremos ver un cambio en nuestro país, es necesario que trabajemos por ello y oremos por todos. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude e intercedan en su favor y da gracias por ello, le dice Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. En el 2 dice, ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Mire lo que dice, ora por todos los reyes, todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, le dice Pablo a Timoteo. Orar por los gobernantes es bueno y le agrada a Dios. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay solo un Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Ojo, que viene una advertencia para ellos. Sirvan al Señor con temor reverente y alegres con temblor. Les está hablando a los gobernantes. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Les dije que les iba a hablar de este pasaje, ¿cierto? Mire acá, les hablo un poquito de ese pasaje. Este sometimiento no implica de ninguna manera que se limite la capacidad de crítica y resistencia a los gobernantes, cuando sus actuaciones son contrarias a los preceptos divinos. La autoridad tiene su origen en Dios, pero la responsabilidad de estos por sus actuaciones son un asunto humano. O sea, escúchenme. La autoridad tiene su origen en Dios, pero la responsabilidad de ejercer esa autoridad ya es de las actuaciones de los seres humanos que se corrompen, no es de Dios. Entonces, Romanos 13, 3 al 4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, al que hace el mal. Las autoridades no van a estar contra el que está haciendo el bien, sino contra el que está haciendo el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendréis alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para su bien, la ley, la autoridad, es servidor de Dios para el bien, cuando lo hace para el bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la autoridad de Dios, es servidor de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Listo. Aquí, primera de Pedro 2, 13 al 17 dice, por causa del Señor sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por los enviados para castigar a los malhechores y a los que hacen mal, y alabanza a los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, llevados siempre a hacer lo bueno. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a tu gobernante, honradlo. Entonces, Pablo describe el gobierno como este debe ser. Cuando dice aquí a Pablo que toda autoridad está colocada por Dios, Pablo está hablando de la autoridad, describe el gobierno como debería ser, una autoridad puesta por Dios para llevar al pueblo al bien. Pero la autoridad puede salirse de los propósitos de Dios, como Saúl se salió de los propósitos de Dios, y Dios se desagradó de Saúl y le dijo a Samuel que nombrara rey a David, ¿cierto? Ahora, cuando el gobierno descuida su debida función, deja de ser de Dios
y de concordar con su propósito. Por ejemplo, cuando el gobierno exige algo contrario a la palabra de Dios, los creyentes deben obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ya? Por ejemplo, Hechos 5:29, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Sí hay que respetar la autoridad, pero cuando está en contra de Dios no se puede respetar. Primero hay que agradar a Dios. Daniel, en el libro de Daniel hay 3 hermanos que se opusieron a agradar al gobernante de ese tiempo que era Nabucodonosor. Y miren lo que pasó. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Por qué? Porque eso está en contra de los principios de ellos. Primero hay que agradar a Dios antes que a los hombres. Por último, hay que orar. ¿Y por qué hay que orar? Mire, aquí hay un pasaje que nos va a invitar a orar por nuestra nación. Y estamos seguros, dice primera de Juan 5:14. Estamos seguros. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo que a Él le agrada, Él nos oye. ¿Será que a Dios le agrada que tengamos un país en paz? ¿Será que a Dios le agrada que tengamos unos gobernantes ungidos con su poder y que busquen de su rostro? ¿Será que a Dios le agrada que nosotros en las familias estemos unidos y no desunidos? ¿Será que a Dios le agrada nuestra economía? ¿Será que a Dios le agradan los educadores que estén cobijados por su amor, por su poder, por su gracia y que lleven la verdad? ¿Será que a Dios le agrada los medios de comunicación veraces, que no engañan, que no enredan, que no mienten? Y las personas responsables que no reproducen todo sin escudriñar si están en la verdad o no. Si estamos de acuerdo y seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada, estamos seguros de eso, de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada y sabemos que lo que le estamos pidiendo, de hecho, le está esperando porque le está diciendo, párese en la brecha y empiece a interceder por su nación, por su ciudad, por su país, por sus maestros, por sus familias, por su economía, por los gobernantes. Empiece a clamar a Dios por las reuniones, por las festividades, que sean correctas, no malsanas. Primera de Juan 5:15, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Aquí hay 2 cosas bien bonitas. Nosotros estamos seguros de que Dios nos oye cuando le pedimos algo que sabemos que a Él le va a agradar. Y lo que le vamos a pedir, a Él le agrada. Y segundo, como sabemos que Él nos oye, ya eso lo dimos por sentado, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos, porque está de acuerdo a su voluntad, porque es lo que a Él le agrada. Entendiendo estas 2 situaciones, ahí en su lugar, con el micrófono apagado, por favor, porque estamos grabando, van a repetir esta oración con el micrófono apagado, ahí donde están. Vamos a leerla despacio. Es una oración por nuestra ciudad, por nuestro país, para que Dios nos ayude a tener paz y a lograr la paz para nuestro país. Yo no estoy diciendo que esta oración sea poderosa, que esta oración sea la única. No, los estoy invitando a que hagamos una oración en comunidad. Tú puedes armar tu oración todos los días, hablándole a Dios y pidiéndole a Dios por tu país, por tu ciudad, por tu familia, por tu economía, por los maestros, etcétera. Pero vamos a hacer esta oración juntos esta noche. Amado Padre, gracias porque en tu sabiduría has puesto orden en nuestra tierra en forma de las naciones. Gracias, Señor, porque has tenido un propósito conmigo y con mi familia aquí en esta ciudad y en este país, aunque a veces se me olvida que es así. Dios, en este día te doy gracias por mi país
Y te pido que tu mano esté sobre él. Como pueblo tenemos mucha necesidad. Necesitamos ayuda para los pobres, que nuestras calles están limpias del crimen y las drogas, que nuestras familias se sientan seguras y que nadie en nuestra comunidad se sienta rechazado. Usa a los líderes de nuestro país, a nuestro presidente, Señor, bendícelo, ayúdalo a tomar buenas decisiones, cúbrelo, Señor, protégelo de toda maldad, de toda situación que le están haciendo de brujería, de hechizos, de conjuros, para que sean instrumentos tuyos del bien. No permitas que el orgullo sea un obstáculo para ellos. Que nuestros líderes sean sensibles al pueblo. Llénalos de compasión, llénalos de sabiduría. El trabajo que tienen no es fácil, pero confiamos que tú serás el guía de este país. Acompáñalos en sus decisiones, Señor. Sabemos, Padre, que tú apuntas a los gobernadores. Están bajo tu soberanía. Bendícelos en sus vidas personal y profesional. Úsalos para el bien de nosotros y para la gloria tuya, Señor. Algunos de ellos han sido crueles con nosotros, pero a ellos los dejamos en tus manos, sabiendo que eres un Dios justo. Que tu nombre sea exaltado en nuestro país, amado Dios. Amén y amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús por nuestro país, por las naciones del mundo.